Saludos con todos, vamos a comenzar a hablar del electrocardiograma normal. Muchas veces nos ha pasado de que estamos frente a un trazo electrocardiográfico y no sabemos por dónde comenzar o no sabemos qué comenzar a interpretar. Es por esto que yo les vengo a presentar una serie de procesos sistematizados, un orden lógico, para poder determinar si un electrocardiograma es normal o no. Con lo cual vamos a comenzar viendo la frecuencia cardíaca, luego pasaríamos a ver el ritmo, después nos fijaríamos en la onda P, luego el intervalo PR, después el QRS, el ST y finalmente el intervalo QT. Comenzando con la frecuencia cardíaca, sabemos que es la cantidad de latidos que ejerce el corazón en un minuto y que normalmente se encuentra entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando pasa más de 100 latidos por minuto se conoce como taquicardia y cuando es menos de 60 latidos por minuto es una bradicardia. Para poder calcular la frecuencia cardíaca es de vital importancia conocer el sistema de registro. Sabemos que en el sistema de registro todo lo que es hacia arriba corresponde a la intensidad de la corriente o a la amplitud y todo lo que es horizontal corresponde al tiempo, que es lo que nos vamos a fijar en estos momentos. Sabemos que cada 5 cuadros grandes equivalen a un segundo. Esto quiere decir que en un minuto van a haber 300 cuadros grandes. ¿Por qué? Porque si en un segundo hay 5, en 60, ¿cuántos van a haber? Entonces multiplicamos 60 por 5 y nos da 300. ¿Ok? Sabemos que cada cuadro grande equivale a 0,20 segundos y tiene 5 cuadros pequeños que duran 0,04 segundos. Entonces, una de las maneras más fáciles y más prácticas, sobre todo si estamos en la emergencia, de calcular la frecuencia cardíaca es darse cuenta qué intervalo coincide con esta línea. Coger dos complejos QRS que coincidan con la línea del papel y ver cuántos cuadros grandes existen en ese intervalo. Como por ejemplo aquí existirían 1, 2 y 3 cuadros grandes. Y ese 3 dividirlo de 300, es decir, coger 300 y dividirlo para la cantidad de cuadros que existen en el intervalo, que en este caso nos da 100 latidos por minuto. Ya sabemos que este 300 equivale al número de cuadros grandes que hay en un minuto. Pero esto de aquí solo lo podemos hacer cuando el ritmo es constante. Si el ritmo no es constante, tendremos que hacerlo de otra manera, que ya vamos a ver más adelante. Ok, entonces partiendo de este principio, nosotros podemos tener un mapa mental de más o menos cuándo o cuánto va a ser la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si solo hay un espacio entre los QRS, sabemos que tenemos una frecuencia cardíaca de 300. ¿Ya? Si el QRS estuviera aquí. Si el QRS está aquí, sabemos que hay dos espacios, en este caso sería 150. Si hay 3 cuadros, como el caso anterior, tendríamos 100 latidos por minuto. Si hay 4, sería 75. Y si hay 5, serían 60 latidos por minuto. ¿Ok? Como en este caso de aquí. Ahora, ¿qué pasa si no coincide con la línea? ¿Qué pasa si no coincide con la línea? También podemos medir los cuadritos pequeños. Contamos los cuadritos pequeños. 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15. Y los dividimos ya no para 300, ya no de 300, sino para 1500. Porque sabemos que en cada cuadro grande hay 5 cuadros pequeños. Entonces sería 300 por 5, 1500, ¿no? Entonces, cogemos 1500 y lo dividimos para la cantidad de cuadros pequeños, que en este caso nos da 100 latidos por minuto. Y de esta manera es un poquito más exacto. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos maneras: coger los cuadros grandes y dividir de 300, o coger los cuadros pequeños y dividir para 1500. ¿Ok? Ahora, esto es solo cuando es constante. ¿Qué pasa cuando el ritmo no es constante? Nosotros tenemos que coger un trazo más largo, que sea mínimo unos 6 segundos. ¿Ya? Cogemos unos 6 segundos del trazo electrocardiográfico y contamos cuántos QRS existen. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 QRS por cada 6 segundos. Quiere decir que si hay 12 latidos en 6 segundos, tenemos que multiplicar por 10, porque 6 por 10 es igual a 60, que es un minuto, y nos da 120 latidos por minuto. Entonces cogemos 6 segundos y multiplicamos por 10, así de simple. Y una manera para guiarnos es coger una pluma, sobre todo estas plumas que son las Bic, y ponerla en el electrocardiograma. Por lo general estas plumas Bic coinciden justamente con los 6 segundos. Entonces ponemos la pluma y contamos cuántos QRS hay en ese espacio de la pluma. Y eso ahí lo multiplicamos por 10 y nos da la frecuencia cardíaca. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Tenemos aquí un electrocardiograma. En primer lugar lo que hacemos es ver si el ritmo es constante. Para eso medimos el intervalo de RR. Vemos que es el mismo que el anterior. Es el mismo.
con lo cual buscamos unas líneas que coincidan, o sea, un complejo QRS que coincidan con la línea, como en este caso, estas dos coinciden. ¿Ya? Entonces, contamos cuántos cuadros grandes existen entre ese RR, que en este caso sería 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y dividimos de 300. 300 dividido para 4 es igual a 75 latidos por minuto, que en este caso es una frecuencia cardíaca normal. Muy bien, eso con respecto a la frecuencia. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería el ritmo. Y en el ritmo nos podemos imaginar como una orquesta en la cual el líder o el director de la orquesta corresponde al nódulo sinusal. Entonces el nódulo sinusal es aquel que da la orden, aquel que da la señal, el estímulo para que las demás células se despolaricen de una manera óptima y así el corazón pueda contraerse de una manera muy eficiente. Entonces aquí tenemos las diferentes estructuras que forman parte del sistema de conducción eléctrica cardíaca y el nódulo sinusal, que es el líder de la orquesta, tenemos que tiene la peculiaridad que en su potencial de acción tenemos una fase de despolarización, fase 1, una fase de meseta, fase 2, una fase de repolarización y en la fase 4 de reposo tiene una pendiente. Esta pendiente, la pendiente de fase 4, es la que le da la característica de autoexcitabilidad, ¿ya? Pero no es la única célula de este sistema de conducción que la tiene. También la tiene el nódulo sinusal, también las tiene ciertas partes de las de His y de la rama izquierda o derecha y también las fibras de Purkinje, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La frecuencia cardíaca, la frecuencia de despolarización. Mientras que el nódulo sinusal es de 60 a 100, en el nódulo auriculoventricular esta frecuencia baja de 40 a 80 y así sigue descendiendo. Entre más abajo esté, menos será la frecuencia cardíaca. Esa es la diferencia. Entonces, el ritmo sinusal, ¿cómo lo definimos? ¿O cuáles son los criterios para que una persona esté o no esté en ritmo sinusal? Tenemos que el primer criterio es que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto de aquí, como ya lo mencionamos, porque es la cantidad de despolarizaciones que hace el nódulo sinusal, gracias a su potencial de acción. Otra característica es que el intervalo RR debe ser constante. También cada onda P debe seguir a un QRS, es decir, después de una onda P siempre tiene que haber un QRS, no se tiene que perder esta relación. También tenemos criterios morfológicos como que la onda P tiene que ser positiva en D2 y negativa en ABR. ¿Esto por qué? Esto porque el vector de la onda P se acerca a D2, pero en cambio se aleja de ABR. Es por esto que aquí va a ser negativo. Entonces tenemos un ejemplo. Podemos observar el primer criterio que corresponde a la frecuencia cardíaca. En este caso no coincide, pero podemos contar el número de cuadros pequeños. Como por ejemplo aquí 4, más 5, 9, más 5, 14, más 4, 18. ¿Okay? Entonces 1500 dividido para 18 es igual a 83 latidos por minuto, que es una frecuencia cardíaca normal. ¿Okay? El siguiente es si el intervalo de RR es constante. En este caso, si es constante, vemos que tiene la misma distancia. Siempre van a haber ciertas variaciones con la respiración, pero por lo general no varía tanto y suele ser constante. Entonces, tenemos que el intervalo de RR es constante. ¿Cuál es el otro criterio? Que cada onda P va seguida de un QRS. Entonces vemos onda P, QRS, 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 onda P, QRS. ¿Ya? Entonces no se pierde esa relación. Ahora, ¿cuáles son los criterios morfológicos? Que la onda P tiene que ser positiva en D2, vemos aquí, D2 positiva, y negativa en ABR. ¿Okay? Entonces, con esos criterios ya podemos definir si un ritmo es sinusal o no es sinusal. Vamos a pasar a hablar de la onda P. Sabemos que la onda P representa la despolarización del tejido auricular y se menciona que la mitad izquierda de la onda representa la despolarización de la aurícula derecha y la mitad derecha representa la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Cuáles son los valores normales? Tenemos 0,25 milivoltios de amplitud y 0,12 segundos de duración. Es decir, que hacia arriba vamos a tener máximo 2 cuadritos y medio y a lo ancho vamos a tener máximo 3 cuadritos. ¿Qué pasa cuando aumenta la amplitud? Esto de aquí se conoce como una P picuda o P pulmonar. Recuerden la mnemotecnia P picuda pulmonar. Esto aquí corresponde a un crecimiento auricular derecho. ¿Cuál es la causa más frecuente? Las patologías pulmonares. Es por esto que se conoce como P pulmonar. Porque la causa más frecuente son las patologías pulmonares como el EPOC, tromboembolismo pulmonar agudo, un neumotórax, una hipertensión pulmonar.
También otras causas serían las valvulopatías, sobre todo estenosis tricuspidia y también estenosis pulmonar, y también enfermedades o cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, la hipertensión pulmonar. Muy bien, siempre y cuando sea más de 0,25 milivoltios. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta en el tiempo y no en la altura? Esta de aquí se conoce como una P mitral y corresponde a un crecimiento auricular izquierdo. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales patologías que pueden causar un crecimiento auricular izquierdo? La estenosis o insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, hipertensión arterial y la miocarditis hipertrófica son las causas más frecuentes. También tenemos otro síndrome que es el síndrome de Bayes, en la cual hay una alteración en la comunicación interauricular, un bloqueo interauricular, sobre todo afectación a nivel del haz de Bachmann. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser la diferencia? Va a ser que en B1 vamos a encontrar un componente bifásico, ¿sí? Y que tiene un componente negativo mayor a un cuadrito. Tiene esta característica. Esta es la característica del síndrome de Bayes. Ahora, nosotros para evaluar crecimiento de cavidades en el corazón, la prueba más específica no es un electrocardiograma, para nada. Pero sí nos da como una indicación, como una sospecha, para poder realizar un ecocardiograma más adelante, que sería una prueba más específica. Eso con respecto a la onda P. Vamos a pasar a ver el intervalo PR. Sabemos que el intervalo PR representa la actividad auricular. Ya, entonces tenemos marcado con verde la actividad auricular y con rojo la actividad ventricular. Ese ahí es el segmento PR. Ya, no es el intervalo, es el segmento PR, que es una línea isoeléctrica que corresponde a la despolarización del nódulo auriculoventricular. Ese es el intervalo PR, que va desde el comienzo de la P hasta el comienzo del QRS, sino que se llama PR porque muchas veces no está presente esta pequeña onda Q de aquí. ¿Okay? Tiene un valor normal de 0,12 a 0,20. ¿Y qué nos va a representar? Nuevamente la actividad auricular y la comunicación que hay entre las aurículas y los ventrículos. Es como nos indica cómo está funcionando ese paso de energía eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿cuándo va a estar alargado el PR? En los famosos bloqueos auriculoventriculares. Sabemos que hay varios tipos, hay varios grados, que los vamos a tratar en un video aparte. Y cuando es menor a 0,12, también hay otras patologías como los síndromes de preexcitación. Aquí entraría el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el síndrome de Long-Andon-Levine, entre otros que también se van a tratar junto a los bloqueos auriculoventriculares. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver el QRS. En el QRS vamos a ver la nomenclatura, también vamos a ver el eje eléctrico cardíaco y vamos a ver qué significa cada una de sus componentes. Muy bien. Entonces, el QRS representa la despolarización de la masa ventricular. Y es QRS porque en realidad muchas veces son 3 ondas. Tiene un valor normal de 0,10 segundos máximo. Es decir, 2 cuadritos y medio como máximo. Okay. La onda Q siempre va a ser negativa y siempre va a estar antes de la R. La R siempre va a ser positiva y la S siempre va a ser negativa y va a estar después de la R. Es decir, no existen R negativas ni tampoco existen S positivas o Q positivas. Siempre van a ser negativas y la R positiva. Ok. Ahora, todo esto de aquí depende de los vectores eléctricos cardíacos y desde el punto de vista, es decir, de la derivación. Ya que recordemos que la despolarización de la masa ventricular se da en 3 partes. En primer lugar, la despolarización del tabique a expensas de la rama izquierda. Después tenemos la despolarización de la parte apical de los ventrículos y finalmente la parte basal. Vemos que el vector más grande es este de aquí, el vector de la despolarización de la masa apical, que se dirige de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, más o menos hacia la derivación de 2. Ok, mientras que los otros 2 vectores van en sentido casi opuesto. Entonces, si nosotros colocamos nuestro sistema S axial aquí, vemos que la despolarización más grande, el vector más grande, va más o menos hacia unos 60 grados hacia D2. Mientras que los otros vectores se dirigen más hacia BR, se van más hacia arriba y hacia la derecha. ¿Okay? Esto va a influir mucho en cómo se representan en el electrocardiograma. Lo vamos a ver a continuación. Normalmente lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo estarían representados en D2. Vemos que el vector que es el tabique sería este de aquí, esta Q de aquí, que es el tabique, que se aleja de D2, por eso es negativa. El vector más grande que representa la R sería el vector de la despolarización de la base, de la parte apical, perdón.
Y la despolarización de la base respondería a este vector de aquí, que sería una S. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos viendo D2, sino que estamos viendo ABR? Las ondas cambiarían. Tendríamos este vector de aquí, esta onda de aquí, que correspondería a la parte del tabique, que sería una R, porque recordemos que no hay Qs positivas. Entonces sería una R. Y este otro vector de acá, que sería una S, porque recordemos que no hay Qs después de la R. Entonces tenemos una RS. Sería RS. ¿Okay? Entonces así hay diferentes nomenclaturas dependiendo de cómo están configuradas las ondas del QRS. Como por ejemplo tendremos esto de aquí, que aquí tenemos una Q y una R, entonces sería QR. Si tenemos esto de aquí sería una QS. Si tenemos esta otra morfología sería una R, luego tenemos una S y después ¿qué es esto de aquí? Otra R, en este caso se llamaría R'. ¿Okay? RSR', que es un típico patrón, si lo vemos en B1, es un típico patrón de bloqueo de rama derecha. Muy bien, todo esto de aquí depende del eje cardíaco, es decir, hacia dónde se está dirigiendo el estímulo cardíaco según la disposición anatómica del corazón. Por lo cual, sabemos que un eje cardíaco normal está entre 0 a 90 grados, es decir, entre D1 y ABF. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el corazón está desviado? En este caso, cuando es hacia arriba, está desviado hacia la izquierda. Entonces, entre D1 o entre 0 y menos 90 grados es desviado hacia la izquierda. Entre 90 y 180 grados es desviado hacia la derecha. Y en este cuadrante de acá es una desviación extrema. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasa si está desviado? Las ondas van a cambiar. En D2 ya no se va a ver así. Ya no se va a ver así. Sino que se podría ver así, con menos amplitud, ya que la onda no va directamente hacia D2, sino que en este caso está pasando casi perpendicularmente. Entonces la forma de la onda va a cambiar. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que según cómo esté el eje, va a cambiar la amplitud de las ondas en las distintas derivaciones que existen. ¿Ok? En cambio en ABL, ¿cómo estaría si el corazón estuviera así? Estuviera con una amplitud grandísima, debido a que el vector se dirige casi directamente a esa derivación. ¿Ya? Entonces esto es lo que tenemos que entender, cómo las derivaciones van a cambiar según el eje eléctrico cardíaco. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular el eje eléctrico cardíaco? Si estamos en un apuro, si estamos en la emergencia, un electro en la emergencia, nosotros simplemente podemos mirar el QRS con mayor amplitud, siempre y cuando estemos en las derivaciones frontales, ¿no? El QRS con mayor amplitud, y es ahí donde está el eje. ¿Okay? Por ejemplo, si la amplitud máxima está en D2, vamos a decir que el eje está en unos 60 grados, que corresponde a la derivación D2. ¿Okay? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que entre más amplitud, más cerca de esa derivación se va a encontrar el eje. Tenemos otras características, como por ejemplo mirar D1 y mirar ABF. Si en estas dos derivaciones es positivo, el eje va a ser normal, debido a que se va a encontrar entre estas derivaciones, que sería el eje normal entre 0 y 90 grados en este cuadrante. Pero si D1 es positivo y ABF es negativo, quiere decir que el eje se está acercando hacia arriba, es decir, se está alejando de ABF. Entonces la desviación es hacia la izquierda. Ya, ahora, si D1 es negativo y ABF es positivo, ¿qué quiere decir? Que la desviación se está alejando de D1, con lo cual se está desviando hacia la derecha, se está yendo hacia este otro cuadrante. Y si en los dos es negativo, la desviación va a ser extrema, va a estar acercándose a ABR. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La estrocardia, a veces los hemibloqueos también pueden causar esto de aquí, ¿no? Veamos un ejemplo. Siempre nos fijamos únicamente en las derivaciones frontales, la de los miembros, las que estudian el corazón en el plano coronal. Y vemos que aquí la que tiene mayor amplitud correspondería a D2, ya que tiene casi 1 milivoltio, ¿no? 1 milivoltio, 10 milímetros. ¿Okay? Pero vemos que D1 y ABF, ¿cuál es mayor? ABF. Quiere decir que el eje no se está dirigiendo hacia arriba, sino un poquito más hacia abajo. Alrededor de se puede calcular unos 70 grados aproximadamente. Pero como está positivo en D1 y positivo en ABF, es un eje normal. Hablando del segmento ST y la onda T, sabemos que el segmento ST es una línea isoeléctrica que está después del QRS y antes de la onda T,
¿sí? Desde el punto J, que corresponde a la última porción del QRS, o el comienzo del segmento ST, es una línea isoeléctrica que puede tener variaciones de 0,5 milivoltios, ¿ya? Es decir, medio cuadrito. ¿En qué patología se altera el segmento ST? Sobre todo en la cariopatía isquémica, en los infartos. Podemos tener un supradesnivel o un infradesnivel, y dependiendo de las características del infarto, en distintas derivaciones, que lo vamos a dedicar a un video entero a solo lo que sería la cariopatía isquémica. En cuanto a la onda T, tenemos que su valor normal tiene que ser menos de 5 milímetros en lo que serían las derivaciones frontales, y menos de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Y una de las características principales es que siempre tiene que tener el mismo sentido del QRS. Esta de aquí se altera en muchas patologías electrolíticas, isquémicas, entre otras, y suele ser bastante inespecífica. Hablando del intervalo QT, sabemos que lo que representa es toda la actividad ventricular. Va desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T, y representa, como ya mencionamos, la actividad ventricular. Pero esta de aquí va a depender de la frecuencia cardíaca. Es por eso que se utiliza la fórmula de Bassett. Esta fórmula nos dice que hay que poner el QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR previo, ¿okay? Pero una manera más práctica de hacerlo, si estamos en un apuro, es simplemente fijarnos en el intervalo RR, y si el QT no supera la mitad del intervalo RR, es decir, que si no está por acá, la T, significa que el QT es normal y que no hay un QT largo. ¿Son importantes los síndromes de QT largo? Sí, ya que muchas personas nacen con canalopatías que producen síndrome de QT largo y pueden desarrollar arritmias mortales durante su vida, sobre todo muy frecuente en deportistas. Finalmente tenemos un cuadro en el cual están los principales valores de las ondas e intervalos en el electrocardiograma, y que les puede ser de utilidad. Muchas gracias.